Y un corazón que no da gracias es un corazón que se siente que lo merece todo, que es autosuficiente, que Él puede todo y que Él se lo merece, y que si tiene lo que tiene o ha recibido lo que ha recibido, es porque se lo ha ganado. Se lo ha ganado con su esfuerzo, se lo ha ganado por su inteligencia, por las razones que sea. Pero la cosa es que en su corazón no le debe nada a nadie, ¿verdad? Por eso no hay un agradecimiento. Pero cuando uno está en deuda, cuando uno entiende la deuda que ha sido pagada y que era imposible que uno tuviera la capacidad para solventar esa deuda, y alguien viene y lo hace, entonces produce agradecimiento. Pero ahí en Romanos precisamente nos está diciendo, esta gente entendiendo todo eso, dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles. Dice, no le dieron gracias. No le dieron gracias. Entonces es un factor, el agradecimiento, muy básico para dónde va a agarrar nuestra vida. Si vamos a ser personas que vamos a agarrar monte y vamos a estar pensando cosas que no son, y vamos a decir, pero es que yo estoy bien con Dios y que yo hago esto, y vamos a buscar cosas, cambiar la verdad de Dios por la mentira. Una de las bases para llegar a ese punto, uno de los escalones que se pisan para llegar a ese punto, ya de que uno agarró monte y anda pensando locuras, empieza con el malagradecimiento, con no ser agradecidos, con no ser agradecidos. Entonces que no perdamos ese piso. No perdamos ese piso. Cualquier cosa, la palabra nos habla del esfuerzo, la palabra nos habla del trabajo, la palabra nos habla de echarle ganas. Todo eso nos lo enseña la palabra con claridad. Pero también con claridad nos dice, yo soy el que te ayudo, yo soy el que te saco adelante, yo soy el que te proveo, yo soy el que te ayudo, yo soy el que te da el aire que respiras, yo soy y ese reconocimiento al Señor. Señor, te damos gracias esta mañana por tantas y tantas cosas que tenemos que aprender a reconocer que vienen de tu mano y a reconocértelas a ti, darte el honor, darte el reconocimiento en lo individual, en lo privado y en lo público, reconocer que tú eres en nosotros. Y las glorias, los agradecimientos son para ti, Señor Jesús. Gracias, Señor. Amén. Antes de pasar los niños a su clase, vamos a pasarles un video. Se estuvo atrasando por otros eventos que tuvimos, pero hoy lo vamos a pasar. Es un video de un resumen del primer día del 10 aniversario. El primer día que tuvimos el 10 aniversario. Entonces vamos a pasarlo. Si quieren, déjenme ir a apagar las luces allá atrás.
How are we? We're all right. Trying to survive. We're ready. Hey, babes. We're ready for next year. No saben ni qué decir. What is this called? Sean todos bienvenidos a esta su iglesia. Damos inicio a los festejos del 10º aniversario de la iglesia Oasis de Gracia y la rededicación de este edificio. Antes de proceder al corte inaugural, cederemos el micrófono al pastor Raúl Villarreal y su esposa Carla, a quienes el Señor puso en su corazón iniciar esta obra, con la visión Pues damos gracias a Dios y nada más queremos empezar con una oración. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, porque podemos ver el cumplimiento de tanta unión, Señor. Bendecimos a cada persona aquí y de antemano y posteriormente te seguiremos dando muchas y muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Según datos históricos de la ciudad de Far, la estructura del antiguo ayuntamiento, es decir, toda esta zona en donde nos encontramos, se terminó de construir en el año 1911 por la compañía Townside de Far, que operaba el señor John Kelly. Era una iglesia comunitaria que entre semana era escuela del nivel primaria y los domingos se compartía la palabra de Dios. Se ubicaba en la esquina de las calles Cherokee y Atoll, que es literalmente a la vuelta de la esquina. Fue hasta 1947 cuando este mismo hombre donó este terreno. Y estas instalaciones han sido dedicadas y consagradas al Señor desde su construcción. Como seguidores de Cristo, sabemos que la iglesia es un elemento secundario para el Señor. Sin embargo, sabemos también que es un recurso para la evangelización de la comunidad. Por lo tanto, agradecidos con Dios, sabiendo que Él es el dador de todas las cosas, que todas las cosas son por Él y para Él, el día de hoy también estamos
iniciando estos festejos con la rededicación de este edificio para el servicio del Señor, para su honra y su gloria. Amén. A continuación, daremos paso al corte de listón y dar por inaugurado los festejos, para lo cual pedimos a los niños Ana Cecilia Galindo y Rolando de la Rosa pasen a este lugar para su realización. Ahora sí, en este momento procederemos a realizar el corte de listón. Adelante. Bravo. Que nos acompañen al interior de la iglesia para continuar con nuestra. Bien, pues damos gracias a Dios por ese evento también. Los niños pueden pasar a su clase. Ahora sí, pasen a su clase.
Bien. Durante la semana se van a estar subiendo los demás videos. Este ya se va a subir en un rato más, ya lo pueden ver en las páginas de YouTube y de Facebook de la iglesia. Ahí los pueden ver, los pueden compartir. Y durante la semana se van a estar subiendo los demás. Ya no los vamos a pasar aquí, los vamos a dejar nada más en las páginas del día 2, el 3 y la clausura. Entonces, para que ya sepan que ahí van a estar en las páginas de la iglesia. Muy bien, pues vamos a seguir con la palabra, vamos a seguir adelante donde nos quedamos y vamos a ver la tercera y última parte del mensaje, que es: he rogado por ti que tu fe no falte. Así se ha llamado esta serie, he rogado por ti que tu fe no falte. Y estuvimos viendo, primero empezamos a ver desde Nehemías, cuando Nehemías de alguna manera Dios le revela y se da cuenta que el enemigo quiere venir a destruir la obra, y entonces Nehemías, lleno del Espíritu Santo, pone orden, organiza y dice: vamos a ponerlos por familias en la muralla, y los organiza y dice: los que puse por familias, la muralla todavía no había sido terminada, entonces los puse por familias, y dice ahí que con una mano tenían la herramienta de trabajo y con otra mano la espada. O sea que estaban en la lucha, no nada más estaban en la obra y no nada más estaban en la lucha. En ese periodo de Nehemías estaban haciendo las dos cosas simultáneas. Hubo temporadas en que decían todos a la guerra y vámonos, todos iban a la guerra y era pura guerra. Y había otras temporadas, era todos a edificar, ¿verdad? Y todos se iban a edificar. Esa temporada de Nehemías era una temporada en que no podían detener las dos. Eran vitales las dos, la obra y la pelea. Y así estamos ahorita nosotros. Estamos en etapas en que son vitales las dos cosas. Por ejemplo, en la etapa de crecimiento de nuestros hijos. Estamos en esa etapa donde es vital las dos. No podemos dejar de hacer la obra del Señor en la casa y de estar peleando la lucha espiritual. Es una etapa en que mientras estemos en ese lugar, en ese tiempo, en esa etapa, en esa situación de que todavía están dependientes de nosotros y todo, que todavía están en la casa, tenemos que estar haciendo eso. Después, cuando ya se van, bueno, pues ya ahora seguimos con la lucha, ¿eh? Seguimos luchando y todo eso, pero ya la obra, ya las murallas ya se edificaron y ya tienen su protección, ya uno ya los educó, les dio su educación cristiana, etcétera, etcétera. Que dicho sea de paso, aunque ya sean grandes y que ya se hayan salido de la casa, eso no es, bajo ninguna circunstancia, deja de ser un factor. El que se hayan salido de la casa no deja de ser un factor de que todavía somos un modelo para ellos. Porque a veces pensamos, bueno, pues ya se fueron y ahora que ya no están en la casa, ahora sí yo hago lo que siempre quise hacer y que no pude hacer porque tenía huercos en la casa. Y nos empezamos a alocar y empezamos a hacer tonterías, de como quiera seguimos siendo modelo de ellos. Eso no se acaba nunca. Y entonces Nehemías pone ese orden, Dios lo revela, pone esa estrategia y dice, literalmente lo leímos, donde dice: y el enemigo, cuando se dio cuenta que entendimos su estrategia y que Dios nos había revelado su estrategia y que Dios estaba con nosotros, dice, se replegó y nos dejó y huyó. Después vimos cuando Nehemías les empieza a decir: necesitamos que este pueblo, para que verdaderamente cumpla la tarea que Dios está poniendo delante de ellos, lo primero que tenemos que hacer es enseñarles la palabra. Porque podrán tener muy buen corazón, pero diría mi abuelita, el buen corazón no quita lo menso. Y no lo dice Dios así tal cual como lo dijo mi abuelita, pero dice en su palabra: mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Y empezamos a agarrar ondas y empezamos a darle entrada y empezamos a ver también que esas puertas que abrimos, esas cosas que les vamos dando entrada, se va haciendo en nosotros un acta. ¿Se acuerdan que vimos en Colosenses 3 o 2? No me acuerdo, Colosenses 2 o 3, donde dice que hay un acta en contra de nosotros.
Y la manera en que Dios anula esa acta, dice perdonando nuestros pecados, anuló el acta, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente. Entonces vimos también que nosotros, cuando participamos de cosas que no le agradan al Señor, esa acta se va engruesando y cada vez es más gruesa esa acta. Y esa acta les da autoridad legal a mis enemigos a venir a oprimirme. Y por más que yo les diga y que tome autoridad y que les diga te vas en el nombre de Jesús y todo, hay un relato en el libro de los Hechos donde dice que llegaron contra una persona que estaba poseída por un demonio y el demonio estaba hablando. Eso es lo que dice la escritura. Y les dicen las personas: en el nombre de Jesús, el que predica Pablo, vete. ¿Recuerdan ese pasaje? Y el espíritu malo le contesta y dice: sé quién es Jesús y sé quién es Pablo, pero tú quién eres. Y dice que les puso una revolcada que los encueró, los regresó golpeados y desnudos, dice la palabra. Entonces ellos usaron el nombre de Jesús, pero el nombre de Jesús no es una palabra mágica, no es una superchería. El acta de los decretos contrarios a nosotros les da autoridad sobre nosotros. Entonces dice, clavándola en la cruz y anulándola, dice ahí, los despojó a los principados y a las potestades. Quiere decir que la autoridad que tenía sobre nosotros se las ha quitado, se las ha despojado, y ahora sí ya no tienen autoridad legal para molestar, para oprimirnos. Lo siguen haciendo, pero ya sin autoridad. Y entonces ahora sí la autoridad que tenemos en Cristo y por ese perdón y esa acta que ha sido anulada, les decimos te vas en el nombre de Jesús, y se van. Eso lo vimos también. Y que muchos participamos de cosas que le abrimos puertas literalmente. Mencionábamos que hay líneas en el Señor que nunca se deben de cruzar. El Señor en muchas de las cosas nos habla de su misericordia, nos habla de su gracia, nos habla de todo, pero hay ciertas líneas que la palabra de Dios es muy clara y dice: si tú te pasas de esta raya, las consecuencias son muy graves, ¿verdad? Y es muy clara la palabra. Una de las rayas que nos habla la palabra que no debemos de cruzar es la de la idolatría, de poner nuestros ojos y darle reconocimientos y agradecimientos y adoración y lealtad y todo eso a otra cosa que no sea el Señor. Muchos piensan que su Dios es el dinero, o mejor dicho, muchos piensan que Jesús es su Dios, pero en realidad su Dios es el dinero, porque piensan que el dinero les va a dar lo que solamente Dios les puede dar. Muchas piensan que la pareja, muchos piensan que Jesús es el dinero, pero su pareja es el dinero. Muchos piensan que Jesús es su Dios, pero en realidad su pareja es su Dios, porque piensan que su pareja les va a dar lo que solamente Jesús les puede dar. Muchos piensan que Jesús es su Dios, pero sus hijos son su Dios en realidad. Entonces cuando vemos todo eso es una raya que Dios dice: ten mucho cuidado cuando te pases de aquí. Esto no quiero que lo hagas. Hay muchas cosas que la palabra nos dice que no quiere que hagamos, dice la palabra. Pero hay ciertas cosas que Dios mismo en su palabra pone un énfasis extra. Ese es uno, la idolatría. Otro es la rebelión. Cuando uno se rebela a sus autoridades, si eres hijo, te rebelas a tus padres. Si eres oveja de un rebaño, te rebelas a tus líderes, a tu pastor. Si eres ciudadano de un país y te rebelas a tus autoridades, no estoy hablando de disentir y de tener diferentes opiniones, eso es otra cosa. Estoy hablando de rebelión. De rebelión, siempre que implica una rebelión, implica un no reconocimiento, implica un ataque, implica un rechazo sobre esa autoridad. Porque disentir y tener diferentes opiniones
y diferentes maneras de ver las cosas. Dios no nos hizo robots. Dice la palabra que tengamos unidad, mas no unanimidad. Unanimidad es que todos pensemos igual, y unidad es que aún no pensando igual, estamos unidos. Entonces la palabra de Dios no nos habla a que todos pensemos igual. No, nos habla que estemos unidos, pensando en las enseñanzas de Él como base, y el Señor nos va dando discernimiento a cada quien, pero la base es la misma. Tenemos unidad. La raya de la rebelión. Otra, la raya de participar en cuestiones ocultistas, de ocultismo, superchería, hechicería, brujería, santería, todo eso, ir a que te lean la carta, los horóscopos. Yo sé que muchos les es muy, oye, pues es que todo es tan común y tan normal en la tele, a cada rato en el radio, en todos lados, aplicaciones en el teléfono, te mandan notificaciones de acá de que si tú eres, este es tu signo, ahora te va a pasar esto y ahora te va a pasar lo otro. Participar de todas esas cosas, Dios pinta una raya muy clara. Y si algo les da autoridad a los espíritus malos a venir a oprimirnos, no estoy hablando de cómo te van a oprimir, no me voy a meter en eso, eso será para otra lección. Estoy hablando de la autoridad que tienen sobre nosotros, porque hay diferentes autoridades, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros aquí en el gobierno, vamos a suponer aquí en el gobierno aquí de este país, está el alcalde de la ciudad, y luego está, pues no sé, el juez del condado, y luego está el gobernador del estado, y luego está el presidente, ¿verdad? Son diferentes autoridades, ¿verdad? Y la autoridad de arriba puede obligar a la autoridad de abajo. Todas están autoridad sobre mí, pero hay un rango. Y la de arriba, aunque el alcalde me diga una cosa, si el presidente después me dice otra, el alcalde se tiene que someter al de arriba. Y entonces cuando uno cruza esa raya, la autoridad que se le está dando es tremenda. Y yo lo he visto en mi experiencia de más de 30 años en el Señor, cómo cruzar esas líneas de gente bien comprometida con el Señor. Yo tengo familia que el Señor los usaba para dar palabra, y en un momento dado cruzaron esas líneas, y en ese entonces no teníamos esta enseñanza que ahora el Señor nos ha permitido entender, de eso del acta, de los decretos en contra, que el Señor les quita la autoridad, etcétera, etcétera, y se las llevaron. O sea, esa autoridad que fueron cediendo, es como un lazo. Viene un lazo a un pie, y luego otro pie, y luego los dos pies, y luego las rodillas, y luego más, y luego un brazo, y luego los dos brazos, y luego hasta que ya estás completamente inmovilizado y te cargan y te llevan. No tienes control absolutamente de nada. Mencionamos ahí en Deuteronomio 28 que habla de esos tipos de maldiciones, y hablaba ahí, cuando habla de las maldiciones, hablamos la semana pasada de los hijos, ¿verdad? Y dice, y una de las maldiciones de eso es: vendrá el enemigo sobre ti, te llevará, te conquistará, y se llevará cautivos a tus hijos. Lo vas a ver con tus propios ojos y no vas a poder hacer nada por ellos. Imagínense qué clase de maldición es esa. Y muchos de nosotros es lo que estamos viendo en consejería, no nada más aquí, desde que estábamos sirviendo al Señor allá en Monterrey, es una recurrente los padres con los hijos. Cuando estábamos de líderes de jóvenes, venían los papás con nosotros, es que ya no sé qué hacer, man. Ya le digo por las buenas, por las malas, por las peores, por todos, le digo por todos lados, y de como quiera se me está yendo, se lo están llevando. Es literalmente lo que dice la Escritura. Entonces estamos hablando de esa lucha espiritual y de pedirle perdón al Señor, jamás de los jamases cruzar esas líneas. Le decía yo, platicando con Luis López, le decía, mira, una manera de explicarlo esto muy sencillo es tratarlo de explicar con las cuestiones de respeto. No es que sea respeto, es temor de Dios lo que vamos a hablar, lo que estamos hablando. Pero para efectos de explicación nada más les voy a decir. Imagínate tú que compraste un carro nuevo
y traes tu carro nuevecito recién salido de la agencia, y vas donde están tus amigos y llegas donde están tus amigos y uno de tus amigos trae los zapatos llenos de soquete. Tú lo vienes sacando de la agencia, no tiene ni 5 millas el carro que salió de la agencia. Y se suben a tu carro y tú le dices, no te subas con ese muro, lo acabo de sacar, está nuevecito, no te subas con el soquete a mi carro, quítate las chanclas allá afuera. Y lo traes así bien cuidadito. Y cualquier otro, no, a mí no me subas comida a mi carro, está nuevecito, no quiero que pierda ese toque, ese olor de nuevo, no quiero que pierda eso. Y le digo, nomás está que lo permitas la primera vez y ya se rompió una línea ahí, se pasó una línea que ya no se regresa. La primera, oye, es que está lloviendo afuera, ¿cómo quieres que le haga? Y que no sé qué. Híjole, bueno, está bueno, métete. Y ya esa primera ensuciada, de ahí para adelante ya no te duele que se metan con soquete a tu carro. Digo, válgame la comparación, es exactamente lo mismo. Vamos cruzando rayas con el Señor y al principio uno tiene todo el temor de Dios y respeto, y luego llega un punto en que ya no te da miedo volverla a cruzar, y no te da miedo volverla a cruzar, y no te da miedo, no te da temor de Dios volverla a cruzar. Y esas líneas que se cruzan, la autoridad que el enemigo ejerce sobre nosotros es tremenda. Y lo que les estoy tratando de explicar el concepto, pero yo estoy seguro que muchos de los que estamos aquí lo estamos viviendo ahorita eso. Entonces el Señor nos dice la manera de cómo quitarles esa autoridad. Dice, perdonando nuestros pecados, anulando el acta y clavándola en la cruz, despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente. Entonces dijimos, hay que ir a la cruz. Tenemos que ir a la cruz. Es la única manera que Dios proveyó para ser libres, es ir a la cruz. Jesús les dice cuando está hablando con los fariseos, les dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y dice, ¿qué te pasa si nosotros no somos esclavos de nadie? Nosotros no somos esclavos de nadie, ¿qué te pasa? Le dicen a Jesús. Y Jesús les dice, si el Hijo os libertare, entonces seréis verdaderamente libres. Dice, y no entendieron y querían matarlo. Entonces estamos hablando de esa libertad, por eso es básico, es la única manera, es ir a la cruz, ir a Cristo. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y dice ahí, fue clavada en la cruz. No hay ningún otro lugar donde puede ser anulada ese acta más que en la cruz. Y la semana pasada estuvimos viendo ya varios puntos de cómo pelear esa batalla. Entonces, primero es quitándoles la autoridad, que sea despojada la autoridad que tienen sobre nosotros, que nosotros le dimos por haber participado de cosas que al Señor no le agrada. Y lo que vimos la semana pasada, el primer punto que vimos es que el Señor Jesús está orando por nosotros. Y de ahí viene el título de este mensaje, donde le dice, vamos a leerlo nada más para recordar un poquito, es en Lucas 22, 31 y 32. Dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he pedido por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Entonces, el primer punto que tenemos que entender cuando nos vamos a meter en una lucha espiritual es que el Señor está orando por nosotros. Literalmente, no implícitamente, explícitamente el Señor Jesús le está diciendo a Pedro, te ha pedido el diablo para zarandearte como a trigo. Literal, ahí lo está revelando, no lo está ocultando, no lo está velando, no le está dando señas o un flechazo a ver si lo pescas la indirecta. Directo, te ha pedido para ponerte una buena, para zarandearte. Y la respuesta del Señor Jesús es clave que la entendamos. La respuesta no es, yo le estoy pidiendo a Dios que no te zarandee. Esa no fue su oración. Yo le estoy pidiendo a Dios que el enemigo no te agarre. Esa no fue su oración. La oración
del Señor Jesús es: te vas a zarandear. O sea, eso no está en tela de juicio, eso no es la cuestión, lo que se está cuestionando. Te vas a zarandear y yo estoy orando para que tu fe no falte, porque te vas a zarandear. Y pues enos aquí, ¿verdad? ¿A qué zarandeada nos da de repente, ¿verdad? Decía un amigo, a mí aparte de zarandeada me está dando una tatemada así en el comal, así como el tomate y el chile toreado, aparte me trae así. Entonces, primer punto es que el Señor Jesús, involucrado personalmente, Él está orando por nosotros. Y lo que está orando es que nuestra fe no falte. Que nuestra fe no falte. Después vimos que la palabra nos habla de resistir al diablo, de no darle cancha. Decíamos la semana pasada, es que a veces nuestra mente queda la idea de decir, bueno, si le doy tantito, si doy 2, 3 pasitos para atrás y le doy cancha que entre hasta aquí, a lo mejor ya me va a dejar de molestar, ¿verdad? Ya le di por su lado tantito ya para que me deje en paz. No, Él no opera así. La Biblia nos describe cómo opera así, nos revela, para que no nos sorprenda un enemigo desconocido. La Biblia nos revela cómo es el enemigo y dice: Él es ladrón y el ladrón viene para hurtar, matar y destruir. Eso es lo que es. Les platicaba el ejemplo del alacrán que se sube arriba de otro animal para cruzar un río, y cuando van cruzando el río lo pica y los dos se mueren, y los dos se mueren, y antes de morir se le dice: ¿por qué me picas, menso, si todavía no llegamos al otro lado? Dice: pues es que soy alacrán y tú estás aquí sanchito abajo de mí, pues no me aguanté las ganas. Y nos dice la palabra: el diablo, esto es lo que es ladrón. El diablo, esto es lo que es y esto es lo que hace: hurta, mata y destruye. No estés, bajo ninguna circunstancia pretendas que él no va a hurtar, no va a matar y no va a destruir, y que no es ladrón. Eso es lo que él, es lo que es. Otra de las ocasiones el Señor Jesús dice: ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, y él es homicida desde el principio. Esa es otra revelación que nos da nuestro enemigo: es homicida. No podemos decir, bueno, nomás tantito, al cabo conmigo no va a ser homicida. Eso es lo que es. Entonces, cuando nosotros participamos de esas cosas y le damos lugar, eso no es lo que enseña la palabra. Lo que enseña la palabra es que si tú le das lugar, Él va a ser lo que Él es. Contigo va a ser lo que Él es. Él es ladrón. Te va a robar el gozo, te va a robar la paz, te va a robar la palabra de tu corazón, va a implementar mentira en tu corazón, va a hacer muchas de esas cosas. Y vimos varios pasajes que hablan de eso. Y vamos a ver los puntos que faltan hoy. El siguiente punto es no perder el gozo. El siguiente punto en esa batalla es no perder el gozo. Y quiero aclarar que no es la alegría, es el gozo. Porque el gozo del Señor es un fruto del Espíritu que es producido en nosotros aún dentro de las tribulaciones y del dolor. O sea, ese gozo cuando viene de Dios es un gozo que se produce aún en el dolor. Les voy a poner un ejemplo. Hace ya, no recuerdo cuántos años, Gorda, ¿cuántos años tiene que falleció tu abuelita? ¿5 años? ¿7? 7 años que falleció la abuelita de mi esposa. Ella estuvo orando por muchos. Ella conoció al Señor desde jovencita, vivía en Cadereyta, y dice que ser cristiana protestante en un pueblo como Cadereyta, allá por los 1930, por allá 1920, 30, por allá, dice, era una persecución que nosotros no conocemos. Y fiel al Señor. Me acuerdo cuando nosotros nos casamos, Carla y yo, me decía ella: es que yo estuve orando por ti como 20 años. Y yo: ay, ¿de dónde me conoce? Dijo: no, por el que fuera. Dijo: te tocó que fuiste tú, y mira, así 20 años de oración vaciados sobre ti. Le dije: no, hombre, pues gracias. Nadie sabe para quién trabaja. Es una gracia del Señor ahí totalmente. Estamos aquí en McAllen y nos hablan, a Carla le hablan: falleció tu abuelita. Ella había sido como su mamá desde su juventud. A mi esposa le tocó, es la primer nieta, le tocó estar mucho tiempo ahí con ella. Y pues nos agarró a todos la tristeza, a todos los que la conocíamos, a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos, mis hijas, ¿verdad?
Y pues fuimos al funeral. Y en el funeral había un gozo. De hecho, ayer me tocó, estaba buscando unas fotos que tenía, unos papeles que yo me acordaba que había sacado, unas fotos que estaban en la computadora y no sabía dónde. Y me puse a ver todas las fotos que tenía en mi computadora. Son como 40,000 o no sé cuántas fotos tengo entre construcciones y muchas cosas. Y me encontré las fotos del funeral y veía las fotos donde todos sin excepción, ahí en el panteón donde estaban bajando el féretro al pozo, y ahí en el panteón todos con una sonrisa. Estábamos con la guitarra y con una sonrisa, con una tristeza, pero un gozo del Señor que opera aún en la tristeza. Entonces no estamos hablando de la alegría, es el gozo, conservar el gozo del Señor, mantener el gozo del Señor, que aún sobre las tribulaciones y sobre las pruebas. Vamos a buscar un pasaje que está en Santiago, capítulo 1, versículo del 2 al 4. Santiago 1, del 2 al 4. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Entonces aquí está una de las instrucciones para cuando estamos entrando en la batalla espiritual, en la guerra espiritual, en la lucha espiritual. El gozo. Dice: hermanos míos, tengan gozo. Y aquí el apóstol Santiago va más allá y dice: tengan sumo gozo. La palabra sumo, con S, no con Z, porque con Z es los luchadores de sumo, ¿no? Es el otro, bueno, perdón. Por sumo gozo, o sea, está hablando el máximo gozo, no cualquier gozo, el máximo. Tengan por sumo gozo, el de más arriba, el sumo gozo es el principal, el mayor, el más grande, el primero, el principal, el sumo gozo cuando estés en diversas pruebas. Nos dan una revelación de cómo la manera de Dios, de cómo solventar y cómo atacar las pruebas, es con gozo, con el gozo del Señor. Les voy a leer cómo dice ese pasaje en la Biblia al día, que es una paráfrasis. O sea, no es una traducción, es una paráfrasis, que quiere decir que agarrando la versión, por ejemplo, la que traemos, que sí es una traducción, la Reina Valera, de ahí leyendo eso te lo explican en otras palabras. O sea, una paráfrasis no es una traducción. Es como si alguien le digo, alguien me está hablando en inglés y tengo dos personas y le digo: tradúceme lo que dijo, no lo entiendo. Aunque están oyendo la misma persona hablar las mismas palabras, uno me lo va a explicar de una manera y otro de otra. Eso es una paráfrasis. Entonces dice la paráfrasis: amados hermanos, ¿están ustedes afrontando muchas dificultades y tentaciones? Alégrense, porque la paciencia crece mejor cuando el camino es escabroso. Déjenla crecer. No huyan de los problemas, porque cuando la paciencia alcanza su máximo desarrollo, uno queda firme de carácter, perfecto, cabal, capaz de afrontar cualquier circunstancia. Entonces, cuando estamos enfrentando eso, nos está diciendo la palabra de Dios: el gozo del Señor. El gozo del Señor, y con el gozo del Señor enfréntalo. No le saques la vuelta, porque va a producir a ti la paciencia. Cuando es en el Señor que estamos enfrentando eso, produce en nosotros la paciencia. Cuando no es en el Señor, produce orgullo,
produce independencia, produce a lo mejor destrucción, pero cuando es en el Señor, enfrentar los problemas, enfrentar la lucha, cuando es en el Señor, con su gozo, produce paciencia. Y la paciencia es necesaria para ser firmes de carácter, perfectos, cabales, capaces de afrontar cualquier cosa. Es lo que dice ahí la palabra. Entonces, es necesaria la paciencia. Muchos de nosotros lo decimos con tanta ligereza, decir: es que no tengo paciencia, y Dios, dame paciencia. Uy, esa es una oración que mucho cuidado. Ay, Dios mío, dame paciencia. Porque lo que estás diciendo sin saber es decir: mándame más pruebas, Señor. Quiero pruebas para la paciencia. La paciencia es la única manera de parte de Dios de desarrollarla así. También lo vimos semanas anteriores en Nehemías capítulo 8, donde dice: no se entristezcan, porque el gozo del Señor es vuestra fuerza. Entonces, alguien que le está entrando a la lucha espiritual sin gozo, de entrada está debilitado, y de entrada no va a producir en él paciencia. Va a producir en él otra cosa: o desánimo, o si vence los problemas en sus propios esfuerzos, le va a crear un orgullo y se va a creer la última coca en el desierto, que todos le deben algo. Entonces ese es el otro punto, el gozo del Señor. Y la palabra nos habla ahí en Gálatas capítulo 5 que es un fruto del Espíritu. O sea, el gozo que estamos hablando no se produce en la carne, se produce en el Espíritu. Es un fruto de su Espíritu. Su Espíritu en nosotros empieza a florecer. Es una semilla nueva, le llama el apóstol Pedro. Es una nueva semilla implantada en nosotros. Empieza a germinar y empieza a crecer. Y esa nueva semilla produce en nosotros un fruto. No varios frutos, es un solo fruto. Es un solo fruto, gente lo explica como un racimo de uvas. Es un solo fruto, es uva, pero vienen en un racimo. Y tú dices: aquí traigo un racimo de uvas. No dices: traigo un racimo de uvas, aguacates, peras, melones. Es en un solo racimo, un solo fruto que produce diferentes bolitas, diferentes uvas. Así es el Espíritu, es un solo fruto, como un racimo que tiene diferentes bolitas que son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Es un solo fruto que produce todo eso. Entonces, este gozo del que estamos hablando es el que produce el Espíritu. ¿Y cómo le hacemos para saber si este gozo que traigo yo es del Espíritu o no es del Espíritu? Hay un canto muy muy viejo, los que tengan aquí años de estar en el Señor, pero viejo, estoy hablando de 50 años de viejo el canto, que cuando yo lo aprendí, estoy hablando de hace 30 años que me lo enseñaron, entonces me decían: hay un canto muy viejo que te vamos a enseñar, que apréndanselo para que lo toquen en la alabanza. Y dice el canto: este gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio, y si el mundo no me lo dio, no me lo puede quitar. Entonces esa es la manera. ¿Cómo le hago para saber si este gozo es del Señor o no? Bueno, si te lo quitan las circunstancias, si te lo quita la preocupación, si te lo quita la lucha, entonces está producido en otra cosa. Porque si te lo produce el Espíritu está contigo, el Espíritu no se va, el Espíritu te lo da. Él es el único en todo caso que pudiera quitarlo, pero su palabra nos dice que Él no nos lo quita. De hecho, el apóstol Pablo lo dice: nos ha dado de su Espíritu no por medida. El siguiente punto es, después con ese gozo, de resistir al diablo, con ese gozo, saber que Jesús está orando por nosotros. Y el siguiente punto es esperar con paciencia el rescate de Dios. Que para muchos de nosotros que hemos empezado con los demás pasos, aquí es donde nos atoramos muchos de nosotros. Y no sabemos aguantar al tiempo del Señor. Y no se desarrolla la paciencia y nos desesperamos y tomamos la decisión
y nos brincamos las trancas, como dirían, y tomamos el camino que no es el del Señor. Nos determinamos a seguir lo que dice el Señor, a hacer lo que estamos viendo en la lucha espiritual, y estamos, pero pasa un día, pasa otro día, pasa una semana, pasan 2 semanas, pasa un mes, pasan 6 meses, pasa un año, pasan 2 años, pasan 5 años, pasan 10 años, y no esperamos con paciencia, porque hay 2 maneras de hacer las cosas. La manera de parte de Dios, como Dios manda, hacer las cosas como Dios manda, y todas las demás. Dice, es que he oído gente que dice, es que esta es la única manera de poder resolver esto. ¿Y de dónde sacas que esta es la única? ¿Hay más maneras? No, pero ¿cómo? Sí, mira, lo hemos visto en los negocios, ¿verdad? Que está el cliente, ¿verdad? Y estamos ahí negociando y dice, no se puede, no se puede. Y vamos con el abogado, y el abogado, no, pero es que también pueden hacer esto y pueden hacer lo otro. Y luego, ok, hay más opciones. Y luego vas con el banquero, no, también puedes hacer esto y puedes hacer lo otro. Y hay muchas maneras de hacer las cosas, de encontrar soluciones para muchos problemas, ¿verdad? Pero de todas ese universo de posibilidades para resolver situaciones, hay una que es como Dios le agrada y las demás. Entonces cuando nos cuesta trabajo hacer las cosas como Dios manda, y se alargan los procesos, se alargan las cosas, muchos no aguantamos ese tiempo y nos salimos. No sabemos aguantar. Y eso que les estoy diciendo es exactamente lo mismo de decir 2 pasos para atrás y el enemigo, te cedo 2 metros de mi línea. Pero él no va a agarrar 2 metros. Me tocó esta semana pasada una persona que vino a consejería y me dice, es que estamos pasando por muchos problemas, etcétera, etcétera, y la situación cada vez más grave y más problemas y más problemático, y la ansiedad, y ya no me dan ataques de pánico, no puedo respirar en las noches, y me despierto, siento que me estoy ahogando, y con una problemática real, ¿verdad? Y me dice, y estamos, mi esposa y yo, pidiéndole al Señor, ¿en qué te hemos fallado, Señor? ¿Qué puerta abrimos para cerrarla? Y entonces ya le digo, hey, tiempo fuera, time out, como dicen aquí, espérame, tiempo. No todos los ataques que estamos recibiendo son porque le abrimos la puerta. El enemigo es enemigo. Y hay ocasiones en que aunque tú tengas la puerta bien cerrada, él de como quiera te va a venir a atacar. ¿Qué acaso el enemigo no quiso atacar y no atacó al Señor Jesús? ¿Qué puerta le abrió él? Ninguna. Entonces la cantidad o la manera de que el enemigo venga a atacarnos porque le dimos entrada y autoridad para hacerlo, eso es solamente una parte. La otra parte es que él viene porque él es ladrón, y el ladrón no se mete en una casa nomás cuando está la puerta abierta. Él tumba la puerta o quiebra una ventana o le está busque y busque hasta para meterse. Entonces no todos los ataques son porque nosotros le dimos entrada. Entonces no tenemos esa resistencia y nos brincamos, no sabemos esperar el rescate de Dios. Y eso es bien difícil, se los digo por experiencia personal, es bien difícil lograrlo, mas no imposible. En el Señor sí es posible. En los negocios, por ejemplo, cuando sabemos cómo hacer las cosas como Dios manda, y hay que esperar, ¿verdad? Les voy a poner un ejemplo, sin mencionar nada, para que nadie se vaya a sentir aludido, porque yo sé que gente, amigos míos de Monterrey, escuchan los mensajes. Nos tocó que estábamos haciendo un proyecto en Monterrey, un fraccionamiento, una subdivisión, y empezamos todo el papeleo y ya teníamos vendidos todos los lotes apalabrados, ya teníamos todo, el negocio ya estaba hecho de pie a pa, ya nomás faltaba los permisos. Ya estaba todo. O sea, ¿a quién le das un negocio que de pura saliva ya está hecho de pe a pa? Pues así se dan de repente. Y ya estaba todo hecho. Y resulta que en el municipio nos dicen, claro que sí, se tarda de 30 a 60 días en salir todos los permisos, pero pues le tienes que brincar aquí. Y digo, no, es que nosotros no participamos de eso.
No, es que aquí no te estoy preguntando, te estoy informando que es una de las cuotas que tienes que pagar. Y no, pues es que no lo vamos a hacer. Ok. Ya con recursos propios ya habíamos hecho la compra del terreno, ya habíamos hecho inversión de tuberías, de agua, drenaje, calles, etcétera, etcétera, y los permisos no salían. Y la presión obviamente se empieza a crecer, ¿verdad? Y luego cuando empiezas a ver que dejó de haber recursos, ¿verdad? Dejó de haber entradas, dejó de haber todo, y tienes que vender un carro, y tienes que vender una casa, y que no hay para la luz, y que no hay para esto, y que no hay para lo otro, y tienes ahí enterrados ya terrenos con calles y con todo, y no puedes vender nada. Bueno, para no hacerles el cuento largo, ahí eso es a lo que me refiero, de que saber esperar con paciencia la respuesta de Dios. ¿Te digo cuánto se tardó en sacar los permisos? Se tardaron 2 años hasta que nos dieron los permisos, que se tardan de 30 a 60 días. 2 años se tardaron. Pero te voy a decir otra cosa: cuando salieron los permisos y se vendieron, ya valían mucho más los terrenos, por un lado, por todo lo que habían hecho ahí a un lado, y por otro lado, el tiempo de Dios para que llegaran esos recursos fue espectacular. No es fácil esperar, no es fácil esperar el tiempo del Señor, pero esa es una de las maneras que la palabra nos habla. Dice: resistid al diablo, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Entonces vamos a ver unos cuantos pasajes. Salmo 40, versículos del 1 al 3. Salmo 40 del 1 al 3. Y testimonios como ese les puedo dar más, con las cuestiones de las aseguradoras, con las cuestiones de las declaraciones de impuestos también, de decir: es que hay una manera de hacer las cosas como Dios manda. Y entonces dicen: es que tú no digas, en una aseguradora, en un accidente que hubo, y decían: te van a hablar para hacer la entrevista, y tú diles que no les vayas a decir esto. Si te preguntan, tú omítelo, tú no le vayas a decir, y diles por acá. Pues hay una manera, solamente hay una manera de hacer las cosas como Dios manda. Les voy a dar el testimonio. Una de mis hijas tiene un pequeño choque y le hablamos a la aseguradora, pero en ese momento que fue el choque, a mí desde el punto de vista de migración se me venció en julio mi permiso que tenía de visa de trabajo, de extensión de estatus legal. Aquí se me vence en julio. Metemos los papeles para renovar la extensión 2 meses antes y me lo entregan hasta octubre la renovación. Entonces desde julio que se me venció hasta los primeros de octubre estamos aquí con estatus legal, porque dice, la ley de migración dice: si tú metiste la solicitud antes de que se te venciera, tienes 8 meses de gracia para que te respondan si es favorable o si te la aprueban o te la niegan, pero cuando menos mientras no te llegue la respuesta, tú sigues aquí legalmente. Pero es un legalmente en un lunar donde estás legalmente de que migración no te echa para afuera, pero ante todos los demás no podíamos renovar la licencia de manejar, no podíamos hacer muchas cosas. Entonces en ese periodo le toca que viene el golpe, y entonces con la licencia vencida, porque la licencia no las dan nomás el tiempo del estatus legal. Entonces ya se había vencido la licencia. Entonces lo primero fue de gente que sabe, entonces le hablé a amigos que tienen de seguros y todo. Dice: no les vayas a decir que tiene la licencia vencida, porque no te va a cubrir nada. Y entonces le hablo al seguro, y lo primero que me dice: ¿y tiene licencia vigente? Y le digo: no, se le acaba de vencer. Ese va a ser un problema. Le dije: está bien, pues usted dice, ¿verdad? O sea, hay una manera de hacer las cosas nada más. Nomás que le dije: déjeme explicarle por qué no está vigente. Le dije: así lo que les acabo de explicar. Dijo: pues lo siento, pero así va a ser, ¿verdad? Está bien, si así va a ser, así va a ser. Usted me avisa.
Total, al día siguiente recibo una llamada y dice: se aprobó su reclamo, no va a haber ningún problema. Usted me dieron una carta, una orden, va a este taller, y a la otra señora del choque va a ir a otro taller. Nada, su deducible de tanto se acabó. Hay una manera de hacer las cosas como Dios manda, y hay que esperar el tiempo de Dios. Dice ahí el Salmo 40, versículo 1 al 3: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Déjenme les leo cómo dice la paráfrasis, cómo explica el Salmo. Dice: con paciencia esperé a que Dios me ayudara. Entonces Él oyó mi clamor, me sacó del abismo de la desesperación, del pantano y del lodo. Puso mi pie sobre senda dura y firme, y esto es lo más importante, y me serenó mientras yo proseguía mi camino. Me ha dado un nuevo cántico para que lo entone con alabanzas a nuestro Dios. Ahora muchos oirán de las cosas admirables que Él hizo a mi favor. Asombrados estarán ante el Señor, y en Él pondrán su confianza. Entonces dice: Él me sacó, pacientemente lo esperé, y Él me sacó del pozo de la desesperación y me puso sobre roca firme. Y dice ahí: y me serenó mientras yo proseguía mi camino. Con una mano Nehemías estaban haciendo la obra y con otra mano la espada. Me serenó mientras yo seguía mi camino. Vamos a ver otro pasaje que está en Hebreos capítulo 10, versículo 35 y 36. Hebreos 10, 35 y 36. Y si me permiten darles una sugerencia, un consejo, estos versículos que vamos a leer, digo, todo lo que es la palabra es importante entenderla, razonarla, sobre todo desde mi punto de vista memorizarla. Pero si estos dos versículos que vamos a leer los puedes memorizar, te van a ayudar mucho. Dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Se está diciendo el apóstol Pablo a los hebreos que los hebreos estaban sufriendo una persecución tremenda. Estaban a salto de mata, corriendo, matándolos por su creencia religiosa. Estaban huyendo. Y a ellos que estaban en esa situación les dice: no pierdas tu confianza. No pierdas tu confianza, porque tiene grande galardón, grande premio. Lo vas a ver. Y luego ya dice ahí el 35: porque es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengamos la promesa. Y aquí voy a decir algo que a muchos no les va a gustar, pero ni modo. Está diciendo ahí: el hacer la voluntad de Dios no es todo. Te es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, alcances la promesa. ¿Qué quiere decir con eso? Que va a haber situaciones en que aún haciendo la voluntad del Señor no se van a dar las cosas en ese momento. Es necesaria la paciencia. Y ahí es donde muchos de nosotros se nos patina el clutch, ¿verdad? Porque dicen: es que yo estoy haciendo las cosas como Dios manda y Dios no hace nada. Y de como quiera este infeliz me sigue haciendo daño, o de como quiera me siguen robando, aunque yo hago las cosas como Dios manda. Dice: es necesaria la paciencia. Es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, alcancemos o obtengamos la promesa. Vamos a ver otro pasaje más. Romanos capítulo 8, versículo 24
al 26. Romanos 8 del 24 al 26. Dice: porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que uno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, ¿qué dice ahí? Con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Y cuál fue el tema del mensaje? Dice: he rogado por ti para que tu fe no falte. Jesús está diciendo: he rogado por ti. Aquí dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros también. Entonces, pero aquí lo que nos está diciendo es: lo que ya estamos viendo, ya no lo esperamos. Es una cuestión, es una definición de vida. No tiene nada que ver con religión ni con Dios. Si tú algo que ya recibiste ya no lo esperas, ya lo estás viendo. Estamos claros. O sea, si no lo has recibido, lo estás esperando a que lo recibas. Pero si ya lo recibiste, ya no lo esperas. Entonces dice: pero si esperamos lo que no vemos todavía, dice, con paciencia lo aguardamos. ¿Y qué es lo que acabamos de leer acerca de la paciencia en Santiago? Dice: déjala crecer, que tenga su obra completa, porque entonces vas a ser perfectos y cabales, listos para enfrentar lo que sea. Dice: pero si lo que no vemos lo esperamos, con paciencia lo aguardamos. Por ejemplo, alguien que está pasando por una enfermedad y le está pidiendo al Señor, y ponemos las peticiones de oración nosotros aquí en la iglesia, en el pizarrón, y muchos de nosotros estamos orando por esa persona que está enferma y no ve su sanidad. Pero aquí nos está diciendo: es con paciencia lo aguardamos. Con paciencia lo aguardamos. Hay un pasaje donde una persona, un leproso, se acerca con Jesús y le hace una pregunta muy interesante a Jesús. Y le dice: si quieres, puedes limpiarme. Entonces, la pregunta o la duda del leproso no era si Jesús podía. La duda del leproso era si Jesús quería, porque le dice: yo sé que puedes, pero si quieres, puedes limpiar. Y Jesús le contesta: quiero ser limpio. Y en el instante fue sano. Entonces, con el Señor Jesús es lo mismo. Con lo que estamos pasando ahorita nosotros es lo mismo. Lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y lo que tenemos en duda no es si Dios puede, no es si Dios quiere, porque la palabra nos dice que Él quiere, sino es su tiempo. Es su tiempo, esperar el tiempo de Dios. Entonces, lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos, y el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades, intercede por nosotros también. ¿Qué podemos concluir de todos esta serie de 3 mensajes que vimos acerca de la lucha espiritual? ¿Qué podemos concluir? Bueno, lo que podemos concluir es que en Cristo, la única opción que Dios nos da en Cristo es que somos más que vencedores. Absolutamente en ninguna ocasión en la Biblia dice: si alguno está en Cristo, va a perder. Tenemos que entender cosas por definición, cosas que son por definición. Hablábamos en unas consejerías y en otras clases de lunes que hablábamos y decíamos que nos cuestionáramos siempre la pregunta de decir: ¿y dónde dice? ¿Dónde está escrito eso en la palabra? Porque traemos cada quien ondas en la cabeza. Han venido conmigo consejería: bueno, es que yo estaba pensando esto y empezando en otro, pero, ¿y dónde dice eso? ¿De dónde lo sacaste? No, pues es que yo he oído por ahí por eso, pero ¿en dónde dice? Porque lo estás tomando como una verdad
y como eso que estás tomando como verdad, de ahí estás desplantando una idea y de ahí estás desplantando acciones que vas a ejecutar basados en esto que piensas que es una verdad. ¿Dónde dice eso? En la palabra. Y va a cuestiones de que es que cuando estamos en oración como que agarramos más poder y ahora sí nos inflamos como Superman y ahora sí podemos enfrentar a los demonios y ¿dónde dice, cuñado? Párate, ¿dónde dice esas cosas? ¿Qué es lo que dice la palabra? Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento y empezamos a dejar mentiras. Entonces la palabra de Dios en ninguna ocasión dice: si alguno puso su confianza en Jesús, va a terminar derrotado. En ninguna sola ocasión. Lo que sí vemos es de gente que no esperó. De gente que no esperó el tiempo de Dios. Eso sí lo vemos. Gente que no esperó el tiempo de Dios. Que se den las cosas como Dios manda. Entonces vamos a ver un pasaje para ya terminar, para concluir. Es Romanos capítulo 8, versículo 35 al 39. Romanos 8 del 35 al 39. Romanos 8 del 35 al 39 dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces cuando dice Pablo en todas estas cosas, está diciendo estamos pasando todas estas cosas, y dice en todas estas cosas somos más que vencedores. O sea, bajo ninguna parte de la escritura dice evitando estas cosas somos más que vencedores, sacándole la vuelta a estas cosas somos más que vencedores. Dice en todas estas cosas. ¿Cuáles cosas? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces vamos a enfrentar todas estas cosas. Nehemías enfrentó a un enemigo muy fuerte. Dios le reveló, Dios le dio la estrategia y la puso en práctica. En una mano la obra, en otra mano la espada, y se pusieron y el enemigo huyó. Jesús está orando por nosotros. El gozo del Señor es importante. Tenemos que resistir al diablo y tenemos que esperar con paciencia la respuesta de Dios. Esperar con paciencia la respuesta de Dios. Te digo una cosa, por esperar con paciencia, ante tus ojos se te van a escapar muchas oportunidades. Muchas oportunidades se te van a ir de las manos por esperar el tiempo de Dios. Lo que acabo de decir está mal dicho, porque eso es lo que uno piensa, que se le van oportunidades, pero no son oportunidades. Las oportunidades es la del tiempo de Dios. Esa sí es. Entonces quitémonos de la mente la falacia y el engaño de decir es que se me van a ir esta oportunidad. Si no es de la manera de Dios, no es una oportunidad, es un tropiezo. Te va a descarrilar, te va a llevar. Tengo muchos amigos en el Señor
En el camino en 30 años con el Señor, algunos ustedes les ha tocado conocerlos aquí en estos últimos tiempos, otros desde 30 años para atrás hasta la fecha, que por no dejar que se le fueran oportunidades, los jaló lejos del Señor y se alejaron, se apartaron del Señor. Muchachos que estuvimos juntos en el grupo de alabanza ministrando y vimos cómo el Señor nos usó para sanar paralíticos y para hacer muchas cosas con nuestras manos. El Señor lo hacía por no dejar que se le fuera una oportunidad, entre comillas, se alejaron totalmente del Señor. Por una novia, por un novio que no se les fuera porque la quería mucho y lo alejó del Señor. Lo que no vemos todavía, con paciencia lo aguardamos. Es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengamos la promesa. Déjenme leerles en la paráfrasis cómo dice Romanos 8, que lo acabamos de leer, el versículo 38 y 39. Dice: estoy convencido que nada podrá apartarnos de su amor, ni la muerte, ni la vida, ni los temores al presente, ni nuestra preocupación por el futuro, ni el lugar donde estemos, ya sea el más alto o el más bajo, ni los ángeles, ni los poderes del mismo infierno, nada podrá separarnos del amor de Dios que demostró nuestro Señor Jesucristo, al morir por nosotros. Absolutamente nada. Entonces, ¿qué podemos concluir hoy? ¿Qué podemos concluir el día de hoy? Que el Señor está con nosotros y que Él nos ha dado la victoria y nos revela a través de su palabra cuál es la manera de entrar en la lucha espiritual. Me preguntaba esta semana una persona y me decía: ¿cómo le hago para ponerme la armadura espiritual? Porque leímos en Efesios la armadura, ¿verdad? Las semanas anteriores. ¿Cómo le hago para ponerme la armadura? ¿Es una oración que se debe repetir cada hora? ¿Cómo es? ¿Tiene alguna estampita para repetirla para que no se me olvide? ¿Cómo es? ¿Cómo le hago para ponerme yo la armadura? Entonces platicábamos y le decía: mire, hay gente que dice: Señor, yo me pongo la armadura de Dios en oración, ¿eh? Me pongo el yelmo de la salvación, me pongo la coraza de justicia, me pongo el cinto de la verdad. ¡Ring! Suena el teléfono y dice la esposa: oye, te habla fulano de tal, un cobrador, ¿va? Dile que no estoy. Dile que no estoy al pelado. Señor, me pongo el cinto de la verdad. ¿Cómo se pone la armadura espiritual? La armadura espiritual no se pone ni con las manos ni se pone en oración. La armadura espiritual se pone en el caminar con el Señor. Yo voy caminando con la salvación, yo voy caminando con la justicia de Jesús sobre mí, yo voy caminando con la verdad de su palabra, yo voy caminando con los sandalias del evangelio, yo voy caminando, se van poniendo y es una vestimenta que ahí está. No se quita y se pone. Me voy a dormir y me la quito, y me voy a despertar y me la pongo en oración, y luego dejo de orar y se me desbarata como cartón, ¿verdad? Ideas que agarramos no sé de dónde, ¿verdad? Entonces la lucha espiritual, porque como hemos estado viendo estos días, que todo este mensaje salió por lo que me tocó a mí ver ahora en el encuentro, en el congreso de jóvenes, que arriba del 90% pasaron a ser ministrados porque tenían pensamientos de suicidio. Entonces eso es indistinto si le abrieron puerta o no le abrieron puerta. Está atacando al enemigo, porque le abrieron una puerta o aunque esté cerrada, está atacando. Entonces tenemos que entrarle a la lucha espiritual. Como Nehemías, Dios le reveló y dijo: puse por familias repartidas en la muralla, con una mano trabajando en la obra y con otra mano la espada. Y así tenemos que estar nosotros, entrarle a la lucha espiritual y esperar el tiempo de Dios. Pásenle, muchachos, vamos a terminar.
Y vamos a ver un último pasaje que está en Isaías capítulo 41, versículo 17 al 20. Isaías 41 del 17 al 20. Isaías 41, 17 al 20. Los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay. Seca está de sed su lengua. Yo Jehová los oiré, yo el Dios de Israel no los desampararé. En las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de aguas y manantiales de aguas en la tierra seca. Daré en el desierto cedros, acacias, arrayanes y olivos. Pondré en la soledad cipreses, pinos y bojes juntamente, para que vean y conozcan y adviertan y entiendan todos que la mano de Jehová hace esto y que el Santo de Israel lo creó. ¿Qué es lo que nos está diciendo la palabra? ¿Qué nos está diciendo el Señor con este pasaje? Está diciendo: los afligidos buscan las aguas. Seca está de sed su lengua. Yo los oiré y no los desampararé. Esa es la promesa. Yo los oiré y no los desampararé. Y empieza a decir, primero empieza diciendo: están sedientos y afligidos. Están sedientos y afligidos. Y entonces empieza a decir: yo voy a abrir ríos, voy a abrir estanques y manantiales de aguas en tierra seca. En el desierto, árboles, cipreses, acacias, arrayanes, olivos. Si algo sabemos de los cedros, de los acacias, todo eso, son árboles muy grandes, muy frondosos, pero exclusivamente se dan donde hay mucha agua. Mucha agua. No se dan donde hay poca agua. O sea, lo que estoy diciendo son los arbolones que vemos siempre a las orillas de los ríos. Esos son de esos árboles. Necesitan mucha agua. No que de repente vemos huizaches y mezquites altos y todo, o vemos otro tipo de árboles, de encinos, etcétera, etcétera, que se dan bien y todo y son frondosos y todo, pero no necesitan estar al lado de un río. Entonces está diciendo: tu vida que está ahorita en sequedad, que estás clamando afligido porque tienes sed, porque no tienes agua, dice: yo voy a abrir ríos y estanques y arroyuelos de tal manera va a ser esa abundancia de agua que van a crecer estos tipos de árboles, que nada más se dan en las orillas de los ríos. Nada más ahí se dan esos árboles, donde hay mucha agua. Y termina diciendo ahí: para que vean y conozcan y adviertan y entiendan todos que la mano de Jehová hace estas cosas. Y si recuerdan el Salmo 40, leímos: el Señor me sacó, hizo obras maravillosas conmigo, y dice: lo verán estos muchos y temerán y vendrán al Señor y confiarán en el Señor. Entonces tenemos que enfrentar las cosas y tenemos que luchar, pelear la batalla que estamos enfrentando. O sea, el mensaje que el Señor nos está dando es: el enemigo está al acecho, está a la puerta y está peleando duro. Muchos de los que estamos aquí lo estamos viviendo. Platicábamos en estos domingos atrás de cómo previo, por ejemplo, al encuentro, fue una lucha tremenda.
Les decía, ya nomás a mí, ya nomás me faltaba que un perro viniera y me hiciera su necesidad en una pata. Era todo lo que me faltaba. Pero cosas así de que dices tú, ok, está bien, pasó esto, pasó lo otro, y ya está bueno. Y luego sobre lo que había pasado, otra, y sobre lo que había pasado, otra más. Yo, ya, o sea, ¿hasta dónde? Y por muchos frentes a la lucha. Y lo único que tenemos es la oración y hacer las cosas como Dios manda. Por ejemplo, una de las cosas, yo ya sabía cómo solucionarlas, y es más, ya las había solucionado antes, ya tenía experiencia previa de cómo solucionarlas, poniendo en su lugar a 2, 3 pelados, diciéndoles de los que se iban a morir, y decirle, ahora sí vas a conocer quién es Raúl Villarreal feliz. Ahora sí vas a saber, ¿verdad? Vamos a ver de cuál cuero salen más correas, ¿verdad? Y así en el pasado había solventado ese tipo de problemas. Pero ahora el Señor tiene una manera para hacer las cosas. El Señor tiene una manera para hacer las cosas. ¿Y sabes cómo me di cuenta yo de eso? Estaba así tan carburado, como decimos, estaba, pero mira, bien enchilado, a un punto de explotar, así a un pelo de rana calva, como dicen, de explotar. Y el mensaje de su Espíritu Santo para mí fue: antes de que hables, imagínate que el domingo se aparezca ahí en la iglesia. Y haz de cuenta que fue una tina de agua fría. Está bien, Señor. Entonces yo voy a hacerle como tú mandas, ¿no? Y como en esa ocasión, como se deberían de hacer las cosas, pues ya las había hecho yo, pero ya lo único que faltaba era esperar, ¿no? Está bien, Señor, pues vamos a esperar. Y me da cosa decirlo así, pero esa fue mi actitud malamente, decir, bueno, Señor, pues nomás porque no me queda otra, voy a hacer lo que tú dices, como diciendo, es lo peor que me puede suceder, hacer lo que tú quieres, Señor. Pero el Señor honra su palabra. El Señor honra su palabra, y la respuesta cayó en su momento. Con esto que les decía de las cuestiones de migración que se tardaron en que llegaran, llega los primeros de octubre mi permiso, y el de mi esposa y el de mis hijas no llegan. Dicen, es que hay este papel y que no sé qué. Entonces les mando contestar lo que pedían, y pues no podían. Le digo, bueno, aquí se quedan, yo ya me voy. Y le digo, Señor, ¿qué está pasando? O sea, no tenía razón de ser esto. O sea, ¿por qué se complican las cosas? No tiene fundamento, no tiene razón para que sucedan estas cosas. Pues sí, estamos en una lucha. Y tuvimos muchas luchas para lo de encuentro. Todos los que compartieron les pueden platicar, fueron tremendas para todos. Se acaba encuentro el viernes, el domingo se acaba. El lunes a las 8:30 de la mañana recibo un correo: aquí están ya los permisos de su esposa y sus hijos, pase a recogerlos. Checo en el internet, porque estaba checando en la página de migración de internet cada hora, ¿verdad? Y todavía aparecía en la página de ellos que todavía no estaba autorizado. Y me dice, es que aquí lo tengo, ya me llegó por correo, aquí lo tengo. Hasta como los 4 días después ya lo cambiaron ahí en el internet. Y por ponerles un ejemplo nada más, dice el apóstol Pablo: transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que podáis entender la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Poder entender que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Entonces vamos a orar, vamos a terminar diciéndole: Señor, aquí estoy, yo quiero hacer tu voluntad. El salmista, muchas de las veces su oración era: Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Y que sea esa nuestra oración: Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Yo voy a entrar a la lucha, a la guerra espiritual de frente con las armas que tú me has dado, y voy a hacer tu voluntad, y voy a esperar tu tiempo.
No quiero ser como Sara y como Abraham, que no se esperaron la promesa, el tiempo de la promesa. Yo quiero esperar tu promesa. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, venimos delante de ti reconociendo que fallamos todos los días, que te fallamos, Señor, todos los días. Y bendito Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo en nosotros nos revele tu palabra, nos revele tu palabra. Que tu Espíritu Santo produzca en nosotros ese gozo necesario para la guerra espiritual. Gracias porque tú estás orando por nosotros para que nuestra fe no falte. Resistimos en tu palabra y en tu Espíritu, en Cristo Jesús, en la fe en Cristo Jesús, resistimos al diablo. Nos sometemos a ti, Señor, resistimos al diablo. Y bendito Señor, con paciencia esperamos tus respuestas. Sometemos nuestros tiempos a tus tiempos. El dominio de nuestros tiempos lo rendimos a ti, Señor. Y caminamos en tus tiempos, en tu voluntad, Señor. Pacientemente esperamos en ti. Y tú nos sacas del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, y pones nuestros pies sobre la peña que es Jesús. Gracias, Señor, porque tú serenas nuestro corazón para seguir por tu camino. Yo bendigo a cada persona que está aquí, Señor, y te pido que tu Espíritu Santo a cada uno de nosotros nos llene, nos dé una llenura nueva, un bautismo de tu Espíritu Santo, Señor, de tal manera que tu Espíritu Santo produzca en nosotros lo que es de Jesús. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Amén, Señor. Amén. Amén, Señor. Amén. Puede tomar su lugar. Pues verdaderamente los invito a esperar en el Señor. Yo sé que para muchos va a ser difícil empezar a practicar eso, a esperar en el Señor. La respuesta del Señor. Esperar en Él. Esperar a que Él hace las cosas a su manera. Hay un pasaje en el Antiguo Testamento donde Dios quiere bendecir a su pueblo Israel. Y el arca del pacto, que era el símbolo de que Dios estaba ahí, había sido capturada por los filisteos y lo tenían los filisteos. Y entonces Dios quiere regresar su presencia, el símbolo de su presencia, el arca con David, con su pueblo. Y entonces dice que el arca la ponen en un templo de uno de sus dioses de ellos, el templo de Dagón, dice ahí la palabra. Y en la mañana llegan y estaba Dagón las estatuas del dios Dagón estaban con sus brazos cortados y ahí en el suelo a un lado del arca. Y los sacerdotes de ese dios fueron y volvieron a acomodar todas las manos y todo lo volvieron a hacer. Y a la mañana siguiente otra vez y la cabeza también. Entonces dijeron, es que este dios es más poderoso, sáquenlo, regrésenlo. Y entonces lo regresan para Israel, lo ponen en una carreta y lo avientan que se vaya solo y regresa a Israel. Entonces cuando David se entera que está ahí, se llena de gozo, un gozo inexplicable. Y entonces manda a traer el arca y empieza David a decir, no vamos a mandar cualquier carruaje mugroso por el arca, no, uno nuevo, nuevecito, con madera selecta, todo, háganlo ahorita de volada, un carruaje nuevo. Y los animales que van a ir por el arca, que van a estirar la carreta, dice, animales escogidos de primera, etcétera, etcétera. Y los manda y lo traen.
Y dice que el arca, la carreta viene estirada por los animales, y en una de esas, por el camino, como que pisa una piedra o se trompieza un animal y se mueve fuerte la carroza y el arca se va a caer. Y dice que uno de los que venían ahí la detuvo para que no se cayera, y en ese instante cayó muerto la persona que detuvo el arca. Y la Biblia le llama, tuvo la temeridad de tocar el arca. Entonces David dice que le entra un miedo y un pavor, y dice, esto es cosa seria. Porque David ya había preparado un lugar en su casa para traer el arca. Dice, ay no, dijo, esto es cosa seria. Y entonces dice, ¿quién vive por ahí cerquita? Pues fulano de tal, llévenla a la casa de él. Y ahí la guardan, y pasa, dice que la Biblia que pasa alrededor de 3 meses. Y dice, al tiempo le fue dado aviso a David, y le dicen, oye, la casa del hombre donde dejaste el arca, Dios lo ha bendecido de manera tremenda. Y dice David, ¿cómo? Dice, pues hay que traerla entonces para mi casa. Pero entonces David dice algo. Dice que fue con los levitas y les dijo, fíjate en la palabra cómo dice que se debe de traer el arca, porque por no haberlo hecho así la primera vez, pasó lo que pasó. Hay que hacer las cosas como Dios manda. Háganlo así. Dice, y ahora la trajeron como dice la palabra. Se fueron y buscaron en la palabra. Dice, la palabra dice así, se debe de hacer así, 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 así. Dice, y así lo hicieron, y fue causa de gran gozo para toda la nación y gran bendición. ¿Sí vemos la diferencia entre hacer las cosas como Dios manda y todas las demás? Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu presencia, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Pues damos gracias a Dios por su palabra. Meditemos en eso de la palabra y hagamos las cosas como Dios manda y con paciencia, esperando su respuesta. Su respuesta. La filosofía en los negocios es: las cosas se dan rápido. Al que se duerme se le van las oportunidades. Aquí en los negocios las cosas se hacen rápido, y Dios nos dice, las cosas se hacen como yo digo. Él es el que hace las cosas. Nosotros tenemos que caminar detrás de Él. Si algo desde el Antiguo Testamento Dios se define a nosotros, Él se define a nosotros, es de esta manera. Dice, yo soy el pastor. Si Dios desde el Antiguo Testamento, una imagen que usa recurrente desde el Antiguo y el Nuevo Testamento, de cómo lo debemos de ver a Él, de cómo se describe Él a sí mismo, es como pastor. Dios se describe a sí mismo como pastor. En el Salmo 100 dice, nosotros somos las ovejas de tu prado. Él se describe como pastor. Entonces, Él como pastor dice, vámonos por aquí. Y nosotros seguimos al pastor. Otro de los pasajes es cuando el Señor les da guianza a su pueblo en el desierto, cuando salieron de Egipto. Dice, se movía la nube y se movían todos. Se paraba la nube y se paraban todos. Nadie tenía la temeridad de decir, yo me le voy a adelantar a la nube, yo me le voy a adelantar a la columna de fuego. Nadie. Los tiempos del Señor. Señor, te damos gracias también por estos diezmos y ofrendas, Señor. Gracias, Señor, porque entendemos que de lo recibido de tu mano te damos, Señor. Te pedimos, Señor, que sean usados para que tu mensaje llegue al que no lo ha escuchado, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, los avisos que tenemos esta semana son gracias. Los avisos que tenemos en esta semana son las clases que tenemos entre la semana. El lunes, mañana, aquí la reunión de la clase de la vida de Jesús. Vamos a empezar la clase número 80 este lunes. El martes es la reunión de varones en la mañana a las 7:45 allá en el Med Business Center.